Ya conoces a los Navy SEALs. Salen en todas las películas, escriben libros de autoayuda, montan podcasts, te explican cómo hacer la cama para triunfar en la vida y aparecen en la portada de la revista con el torso al aire y la mirada perdida en el horizonte. Los Delta, los Rangers, los Boinas Verdes, los conoces a todos porque ellos se han encargado de que los conozcas. Pero aquí está el truco que nadie te cuenta. Pregúntale a cualquier operador de verdad, de esos que no hablan, quién le da miedo de verdad, y no te va a decir un americano. Porque los americanos son los ruidosos, los famosos, los de Hollywood. Y este vídeo no va de los famosos, va de los callados, de los que dan miedo precisamente porque no necesitan que lo sepas. Bienvenido al mundo donde cada país está absolutamente convencido de que sus soldados son los más duros del planeta, y todos se ríen del entrenamiento de los demás. Empecemos por la aristocracia, porque en este mundo también hay clases, y en lo más alto están los británicos con el SAS. El Servicio Aéreo Especial es el padre de todo esto, el molde del que salieron casi todas las demás. Su lema es que la victoria es de quien se atreve, y lo dicen con esa flema tan británica que consigue que amenazarte suene a invitación a tomar el té. El estereotipo del SAS es el caballero que te elimina con modales, el que nunca alza la voz, el que no presume porque presumir sería vulgar. Mientras el americano publica un libro, el británico del SAS niega incluso que la unidad exista. Selección en las montañas galesas bajo una lluvia que corta, marchas imposibles con una mochila que pesa más que tú, y una discreción tan absoluta que ni sus vecinos saben a qué se dedican. Y al lado, su primo naval, el SBS, que hace lo mismo pero saliendo del agua y con todavía menos ganas de que le hagas una foto. Piensa que este es el sitio donde se inventó el concepto moderno de fuerza especial, en el desierto del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a un puñado de locos se les ocurrió que un grupo pequeño de hombres muy bien entrenados podía hacer más daño que un batallón entero. De ahí sale todo. De ahí copiaron los americanos, los alemanes, los franceses y hasta los que ahora dicen que el SAS es antiguo. La prueba de selección tiene una marcha final que llaman simplemente la larga, kilómetros y kilómetros por las montañas, con un peso brutal y un tiempo límite que la mayoría no cumple. Y el que se rinde solo tiene que decir una palabra y bajar, cosa que suena fácil hasta que llevas 20 horas andando bajo el agua helada. Lo llaman el que se atreve, gana, pero el chiste interno es que el que se atreve, sobre todo, sufre. Y cuando por fin entras, la recompensa es que nadie sabrá nunca lo que haces. El resto del mundo los respeta a regañadientes, porque son los originales, aunque los rusos dirán que son unos señoritos con demasiada teoría y poca sangre. Y ellos, fieles a su estilo, ni se molestarán en responder, porque responder ya sería hablar demasiado. Y hablando de sangre, bajemos al frío, porque llegan los Spetsnaz. Si el SAS es el mayordomo letal, el Spetsnaz ruso es el meme del ruso indestructible hecho soldado. La leyenda dice que el entrenamiento consiste en que te peguen hasta que dejes de sentir, que la selección incluye cosas que ni te voy a contar, y que el objetivo no es hacerte hábil, sino hacerte incapaz de rendirte. Todo en el mito Spetsnaz es exceso, frío extremo, brutalidad presumida, ejercicios de combate cuerpo a cuerpo que parecen coreografías de película y que sirven sobre todo para intimidar en los desfiles. El ruso se ríe abiertamente del entrenamiento occidental que considera blando, un campamento de verano con abogados vigilando. Para él, la dureza no se demuestra con un diploma, se demuestra aguantando lo que ningún occidental aguantaría. Y detrás está el Grupo Alfa, la unidad de élite antiterrorista, la seria de verdad, la que actúa mientras el mito Spetsnaz hace el ruido. Piensa en esos vídeos que has visto 1000 veces, el del soldado ruso rompiendo ladrillos sobre el estómago de un compañero, el del instructor disparando cerca de los reclutas para acostumbrarlos al ruido, el de hombres arrastrándose por el barro y la nieve con una cara de no sentir absolutamente nada. Mucho de eso es propaganda, teatro para el desfile y para intimidar al vecino. Y los propios expertos occidentales te dirán que gran parte del mito es humo. Pero ese es justo el punto. El Spetsnaz ha entendido mejor que nadie que el miedo se fabrica, que a veces asusta más la leyenda que la realidad, y que un enemigo que cree que eres indestructible ya ha perdido media batalla en su cabeza. La palabra Spetsnaz ni siquiera es una unidad concreta, es un término paraguas para un montón de fuerzas distintas, pero el mito las ha fundido a todas en una sola imagen de brutalidad congelada. Los demás los ven bárbaros y teatrales. Ellos ven a los demás como niños con equipación cara. Subimos a Oriente Medio, donde la improvisación es una doctrina, con Sayeret Matkal. La unidad de reconocimiento del Estado Mayor israelí tiene una filosofía que vuelve locos a todos los demás ejércitos del mundo. Aquí el rango importa poco y el protocolo importa menos. Un soldado raso puede discutir el plan con un oficial, y si tiene razón, se hace lo que dice el soldado. Son los reyes de la audacia, los de la operación de Entebbe, esa locura de volar miles de kilómetros para rescatar a unos rehenes y salir como si nada. El estereotipo del israelí de élite es el tipo que llega en chanclas, sin insignia, sin ceremonia,
y resuelve en 20 minutos lo que otros llevan meses planificando. Cero parafernalia, cero desfile, pura eficacia improvisada. Y al lado, la Sayetet 13, sus comandos navales, igual de discretos y de letales. Aquí no existe el soldadito que obedece sin rechistar. Aquí se entrena precisamente lo contrario, la iniciativa, la capacidad de reventar el plan a mitad de operación si la situación lo pide. Porque en el desierto, un plan rígido es un plan muerto. Su lema viene a decir que quien se atreve, gana, sí. Otra vez esa idea, pero la versión israelí la lleva al extremo de premiar al que se salta las normas y acierta. Fíjate en NTV. Volar más de 3.000 kilómetros hasta Uganda, aterrizar de noche en un aeropuerto enemigo, bajar de los aviones con un coche igual que el del dictador para engañar a los guardias, rescatar a los rehenes y volver, todo en una noche, con una audacia que roza la locura y que salió bien. Ese es el ADN de la casa. El resto los ve arrogantes y sin disciplina. Ellos ven la disciplina ajena como una excusa para no pensar. Y por debajo de tanto mito, hay chavales de 20 años cargando un peso que a esa edad nadie debería cargar. Y ahora los más educados y a la vez, los más aterradores de toda la lista. Los Gurkhas. Estos soldados nepalíes que sirven en el ejército británico desde hace más de 2 siglos son la contradicción andante, porque combinan la cortesía más dulce que puedas imaginar con una fama de letalidad que hiela la sangre. Su arma es el kukri, ese cuchillo curvo, y la leyenda, que ellos alimentan con una sonrisa, dice que un Gurkha no envaina el kukri sin que haya probado sangre. Su lema viene a decir que es mejor morir que vivir como un cobarde. Y lo dicen tipos que en el cuartel son amables, sonrientes, incapaces de levantarte la voz. La selección en Nepal es de las más duras del mundo, con miles de jóvenes compitiendo por unas pocas plazas, subiendo montañas con piedras a la espalda. El contraste lo es todo. Nadie espera que el señor más cortés de la habitación sea también el más peligroso. Piensa en la historia que todo el mundo repite, la del Gurkha que él solo, con su kukri, se enfrentó a decenas de atacantes y aguantó, o la de aquel que persiguió a un grupo entero de asaltantes de un tren y los puso en fuga sin más ayuda que su cuchillo y su reputación. Verdad o leyenda engordada, da igual, porque el efecto es el mismo. Nadie quiere ser quien compruebe si es cierto. Llevan más de 200 años sirviendo bajo bandera británica desde que los propios británicos, tras enfrentarse a ellos en Nepal, decidieron que era mucho mejor tenerlos de su lado. Y ahí sigue la selección más despiadada, con miles de jóvenes nepalíes subiendo cuestas empinadísimas con un cesto lleno de piedras atado a la frente, corriendo contra el reloj por una plaza que les cambiará la vida a ellos y a su familia entera. Los demás los adoran y los temen a partes iguales, y ellos siguen sonriendo, que es exactamente lo que da miedo. Salgamos de la aristocracia y entremos en el pelotón europeo, empezando por la unidad más novelesca de todas, la Legión Extranjera Francesa. Aquí no preguntan quién eres. Aquí llegas con un pasado que quieres borrar. Te dan un nombre nuevo, una identidad nueva, y a cambio marchas. Marchas lento, a 88 pasos por minuto, la mitad de rápido que cualquier otro ejército, y cantando, porque la Legión hace de la lentitud un espectáculo. Es la unidad de los forasteros, de los que huyen, de los que no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo antes de alistarse. El estereotipo es el mercenario romántico, el hombre sin país que encuentra una familia en la disciplina más brutal. Piénsalo bien, porque es una idea rarísima. Un ejército que acepta a extranjeros de cualquier país, sin pedir apenas explicaciones, les da una identidad nueva, y tras años de servicio, les ofrece la nacionalidad francesa, esa cosa que llaman francés por la sangre derramada. Han pasado por aquí aristócratas arruinados, criminales huidos, idealistas perdidos y chavales que simplemente no tenían a dónde ir. Y a todos la Legión los ha triturado y reconstruido con el mismo molde. El desfile del 14 de julio por los Campos Elíseos, con la Legión cerrando la marcha a ese paso lento y solemne, con sus barbas y sus mandiles de cuero de los zapadores, es de las estampas más reconocibles del ejército francés y está diseñada precisamente para que se te quede grabada. Y junto a Francia están sus otras joyas, el GIGN, esos gendarmes de élite que resuelven secuestros con una frialdad de cirujano, y los comandos Marine, los comandos navales que hacen el trabajo sucio sin que salga en las noticias. El estereotipo del francés de élite es el que no te dirá jamás su nombre real, ni el suyo ni el de nadie. Los demás los ven misteriosos y un punto teatrales. Y bajo el mito hay hombres que cambiaron de vida entera por una segunda oportunidad. Al lado, la eficiencia sin drama, que es Alemania. El KSK, la Fuerza de Comandos, y el GSG-9, la unidad antiterrorista que nació después de la tragedia de Múnich, son el estereotipo alemán aplicado a la guerra. Frialdad, método, disciplina y absolutamente cero espectáculo. Mientras el ruso presume de brutalidad y el francés de misterio, el alemán simplemente ejecuta, con la misma precisión con la que fabrica un motor. No hay poesía, no hay leyenda, no hay cuchillo mágico. Hay un plan, se cumple el plan, se recoge y a casa. El GSG-9
tiene además el peso histórico de haber nacido de un desastre y de haberse construido para que ese desastre no se repita nunca. El GSG-9. Fíjate, ni siquiera es del ejército, es de la Policía Federal, y nació después de que en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72 una operación de rescate saliera trágicamente mal por falta de una unidad preparada. Así que Alemania se juró que aquello no volvería a pasar y construyó con su método habitual la respuesta perfecta. Su primer gran éxito, un secuestro aéreo resuelto en Mogadiscio, se estudia todavía como modelo de asalto limpio. No hay lema épico, no hay cuchillo con leyenda, no hay canción de la muerte. Hay entrenamiento, repetición y estadística. La convicción muy alemana de que la excelencia no es un momento de gloria, sino un proceso aburrido que se repite 1000 veces hasta que sale perfecto. Los demás los ven serios hasta lo aburrido, esos que no se emocionan ni cuando ganan. Y a los alemanes les da igual, porque para ellos emocionarse es un fallo de proceso. Y antes de seguir bajando por Europa, una parte, porque este es el momento del vídeo en que fingimos que te importa el canal. Tal vez deberías darle a suscribirte, o no. Sinceramente no cambia nada. Estas unidades van a seguir odiándose entre ellas y jurando cada una que es la mejor, hagas tú lo que hagas. Pero el algoritmo es nuestro comandante particular, un tipo sin rostro que exige unificar este canal a base de likes y suscripciones. Y créeme, no querrás decepcionar a un mando que nunca duerme. Dale, y seguimos, que todavía nos quedan unidades que dan más miedo que el propio algoritmo. Retomamos con los tapados de Europa del Este, el Grom polaco. Los polacos son el ejemplo perfecto del que se ganó el respeto callando. Durante años nadie los tenía en el mapa y de repente los operadores de medio mundo empezaron a decir en voz baja que, oye, los polacos son buenísimos. El Grom se forjó en operaciones reales, sin marketing, sin película, sin portada de revista, y precisamente por eso su reputación es de las más sólidas que hay. Nadie los ha oído presumir, así que cuando alguien los elogia, va en serio. Claro, estereotipo del Grom es el del profesional silencioso que trabaja el doble para que le tomen la mitad de en serio, y que al final acaba siendo el que todos quieren en su equipo. El Grom nació a principios de los años 90. Es una unidad joven comparada con las leyendas de este vídeo, y aún así se metió en la primera fila del respeto internacional en tiempo récord, participando en misiones donde compartieron trabajo con las mejores del mundo y ganándose el elogio de gente que no reparte elogios a la ligera. El nombre, además, significa trueno, que para una unidad silenciosa es una ironía perfecta. Hacen el ruido de un trueno, pero después del relámpago, cuando ya ha pasado todo. Se cuenta que su selección y su preparación médica de combate están entre las más exigentes que existen, porque parten de una idea muy centroeuropea, la de que si vas a operar lejos y solo, más te vale saber curar tú mismo lo que se rompa. Los demás, cuando por fin los descubren, no entienden cómo no los conocían antes. Y el polaco, que lleva siglos acostumbrado a que lo subestimen, sonríe, porque subestimarlo siempre ha sido el último error del enemigo. Y ahora, atención, porque llegamos a lo nuestro, a la unidad más teatral, más emocional y más difícil de explicar a un extranjero de toda la lista: la Legión Española. Ninguna otra fuerza de este vídeo tiene una cabra como mascota que desfila delante de la tropa con más dignidad que muchos generales. Ninguna otra canta aquello de ser los novios de la muerte con una intensidad que a un sueco le provocaría un cortocircuito. Y ninguna otra, absolutamente ninguna, saca en Semana Santa a sus legionarios con el torso al aire, a paso rapidísimo, cargando un Cristo a hombros entre lágrimas de medio país. Para el resto del mundo, esto es incomprensible. Para un español, es de las imágenes más potentes que existen. La Legión es pura emoción, puro drama, pura entrega llevada al terreno de lo casi religioso, y a la vez, una unidad de combate real y respetada. La Legión nació hace un siglo para las guerras de África, pensada precisamente como la respuesta española a la Legión francesa, un sitio donde cabía el que no cabía en ningún otro sitio, y de ahí viene ese romanticismo trágico tan suyo, ese credo legionario que habla del espíritu de la muerte con una naturalidad que a cualquier extranjero le pone los pelos de punta. La cabra, que se llama siempre de la misma manera y desfila con su uniforme, no es una broma. Es una tradición que se defiende con una seriedad absoluta, hasta el punto de que meterse con la cabra es meterse con la unidad entera. Y lo del Cristo de la Buena Muerte en Málaga cada Jueves Santo, con miles de personas esperando bajo la noche a que aparezcan los legionarios cantando y llevándolo a hombros a paso ligero, es de esas cosas que hay que ver una vez en la vida para entender de qué está hecho parte de este país. Junto a ella, la seriedad del GEO, esos policías de élite que resuelven lo imposible sin cámaras, y los FGN y la UOE, los operadores navales que trabajan en la sombra. Los demás nos miran sin entender la cabra, sin entender el Cristo, sin entender nada. Y nosotros, encantados, porque hay cosas que o las sientes o no las vas a entender jamás. Cruzamos el Atlántico, que tu audiencia también está allí, y aterrizamos en Brasil con el BOPE.
El batallón de operaciones especiales de la Policía de Río lleva una calavera atravesada por un cuchillo y 2 pistolas en el escudo, por si quedaba alguna duda sobre su estado de ánimo. Los conociste en Tropa de Élite, esa película que los convirtió en leyenda, y su mundo no es el desierto ni la montaña, es la favela, la guerra urbana casa por casa en los sitios más peligrosos del planeta. El estereotipo del bope es el del policía que ha visto demasiado, endurecido hasta el hueso, que entra donde nadie más entra y sale, cuando sale, distinto. Su entrenamiento es de una dureza psicológica brutal, diseñado para partir por la mitad a cualquiera que no aguante. Su lema habla de una misión que es mejor no empezar si no estás dispuesto a llevarla hasta el final, y su símbolo, esa calavera con el cuchillo clavado, se ha convertido en uno de los emblemas militares más reconocibles del mundo, precisamente porque no intenta gustar a nadie. El curso de operaciones es célebre por su crueldad psicológica, con instructores gritando, humillando y presionando, hasta que la mayoría de los aspirantes abandona, porque la idea es filtrar a cualquiera que pueda dudar un segundo de más en el momento equivocado. Y todo esto no pasa en un país en guerra declarada, pasa en una ciudad, entre edificios, con vecinos, con niños jugando a 2 calles del tiroteo, que es lo que hace su trabajo tan particular y tan agotador. Los demás los ven casi como una fuerza de guerra dentro de una ciudad. Y ellos, con la calavera por bandera, no discuten, porque en su trabajo la teoría se queda en la puerta. Subimos a México con los GAFE y la FES. Los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales y la Fuerza Especial Naval son las unidades que se ganaron el respeto en la guerra más sucia y más real que existe, la del narco. Aquí no hay maniobras de entrenamiento en un desierto tranquilo. Aquí el enemigo tiene tanto dinero como un estado y ninguna regla. El estereotipo del operador mexicano de élite es el del tipo que trabaja bajo una presión imposible, con el rostro cubierto siempre, porque enseñar la cara aquí no es una opción, sino un riesgo para tu familia. Son duros, discretos por obligación y protagonistas de capturas que parecen de película, pero que pasaron de verdad. La FES, la Fuerza de Élite de la Marina, se hizo célebre por operaciones quirúrgicas contra los grandes capos, entradas relámpago que terminaban con el objetivo capturado y la unidad esfumándose antes de que nadie reaccionara. Y el detalle del rostro cubierto no es teatro ni ganas de parecer más duros. Es que cuando el enemigo tiene ojos y dinero en todas partes, un operador reconocido es un operador con la familia en peligro. Así que la máscara es literalmente parte del uniforme. Entrenan con estándares importados de las mejores escuelas del mundo, pero aplicados a un escenario que ninguna de esas escuelas conoce de verdad. El de una guerra que no se declara, pero que no para nunca. Los demás reconocen que pocos combaten en las condiciones en las que combaten ellos. Y ellos siguen, con la máscara puesta, porque el anonimato no es estilo, es supervivencia. Y completamos el trío latinoamericano con Colombia, que tiene una de las mejores fuerzas de guerra en la selva del mundo. Décadas de conflicto interno convirtieron a los comandos y las fuerzas especiales colombianas en auténticos maestros de la jungla, ese entorno que se traga a los soldados de otros países enteros. El estereotipo del operador colombiano es el del especialista que se mueve por la selva como si fuera su salón, que sabe cosas sobre sobrevivir en la manigua que nadie más sabe, y que precisamente por eso ahora entrena a fuerzas de otros países que vienen a aprender. De sufrir el conflicto, pasaron a exportar experiencia, y esa es la mejor venganza posible. Piensa en lo que significa décadas de guerra en un terreno donde no ves a 10 metros, donde la humedad lo pudre todo, donde el enemigo conoce cada sendero y donde un error de navegación te cuesta la vida. Eso no se aprende en un manual, se aprende sobreviviendo, año tras año, generación tras generación. Por eso hoy militares de otros países viajan a Colombia a hacer cursos de supervivencia y combate en selva. Porque resulta que los que mejor lo hacen no están en ningún país rico, están en los que lo pasaron peor. El estereotipo del comando colombiano es el del hombre tranquilo y curtido que no necesita presumir de nada porque ha visto de todo. Los demás los respetan como referentes en su terreno y ellos, que aprendieron por las malas, enseñan ahora por las buenas. Nos quedan los de color, los que aparecen medio minuto pero que no se pueden quedar fuera, empezando por los australianos del SAS-R. El Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano es el primo lejano del SAS británico, con la misma discreción pero con el añadido de operar en algunos de los entornos más hostiles imaginables. El estereotipo es el del tipo duro del hemisferio sur, curtido, poco dado a la ceremonia, que hace su trabajo y se calla. Al lado, los surcoreanos, con el 707 y los UDT, unidades de una disciplina asiática extrema, famosas por entrenamientos que se hacen virales por lo increíblemente exigentes que son, con hombres rompiendo cosas con las manos en la nieve como demostración de voluntad pura. Luego Italia, con el GIS de los carabineros y el Komsubin, sus comandos navales elegantes hasta para la guerra, porque son italianos y hasta el peligro lo visten bien. Y cerramos con la India, con los parafuerzas especiales y los Marcos,
a los que llaman los barbudos porque a menudo operan de incógnito dejándose barba, comandos navales tan reservados que su fama es casi un rumor. Los surcoreanos, por cierto, tienen una motivación que a los demás les falta, y es que viven literalmente a un paso de un vecino con el que técnicamente siguen en guerra, así que su intensidad no es pose, es geografía. Los italianos del Komsubin presumen de ser de los buceadores de combate más antiguos del mundo, herederos de aquellos hombres rana que en la Segunda Guerra Mundial hundían barcos enteros montados en torpedos tripulados, una de esas locuras italianas que salieron bien. Y los indios, con esa fuerza descomunal de un país gigantesco, mantienen a sus marcos en un secretismo tal que buena parte de lo que se sabe de ellos es justo lo que ellos quieren que se sepa, ni más ni menos. 4 unidades, 4 países, 4 maneras distintas de dar miedo sin levantar la voz. Y bueno, esto es así. El mundo de las fuerzas especiales es una guerra de orgullo nacional, donde el británico desprecia el show del americano, el ruso se ríe del entrenamiento blando de todos, el israelí pasa de los rangos, el francés no te dice ni cómo se llama, y el gurka te sonríe mientras afila el cuchillo. Cada país jura que los suyos son los más duros, y todos, en el fondo, tienen algo de razón, y ninguno lo va a admitir. Son estereotipos, claro, generalizaciones injustas sobre hombres reales que cargan pesos que no imaginamos. Pero si algo queda claro es que los que de verdad dan miedo casi nunca son los que salen en la portada. Dale a suscribirte, dime en los comentarios cuál te ha sorprendido más, y prepárate, porque el próximo que baje a decirte que su unidad es la mejor, va a tener razón otra vez.